Buenas noches. Este es el programa número 136 de este nuevo ciclo de Corrientes, antes y ahora. Programa histórico, cultural, una mirada al pasado, una visión del presente. Programa de 1 hora de duración, se transmite por Canal 4 Cable Tel Mercedes Corrientes los días martes de 21 a 22 horas. Se reitera miércoles, luego del informativo de este canal y luego se lo carga en YouTube. Estas historias son verídicas, las que viví y reviví en mis largas travesías por los campos correntinos. Otras que escuché de personas que las protagonizaron, donde se reflejan fielmente, sin aditamentos políticos, religiosos o sociales, a los hombres y mujeres productos de la tierra correntina, las empresas grandes y pequeñas que empujaron la rueda del progreso. Son ellos, no otros, los protagonistas de Corrientes, antes y ahora. En este programa tienen cabida todos los temas que nos ayuden a descifrar nuestro patrimonio intangible. Agradecimiento a Griselda Montiel, a Omar Tunino Lugo, Romina Lugo y José María Calderón. Y a los auspiciantes que hacen posible que podamos emitir este programa. También a los que nos aportan distintos datos para que podamos ir ampliando esta base de conocimiento que tenemos sobre el pasado de nuestra ciudad. Esta remera negra simboliza el luto que tiene el pueblo argentino por los trágicos hechos, inundaciones que ocurrieron en la ciudad de Bahía Blanca. Los correntinos, los mercedeños, sabemos de inundaciones también porque hemos sufrido este flagelo, las inundaciones. Lo de Bahía Blanca es una tragedia, es un hecho inconmensurable que se ha llevado vida, bienes, y que ha demostrado que el pueblo argentino, sin diferencia de ideologías políticas y sociales, se está haciendo presente con sus donaciones para mitigar esta tragedia, esta gran tragedia que enluta a todo el país. Día de la Mujer. ¿Cuál es su origen y por qué se celebra el 8 de marzo? Su historia se inició en Dinamarca en 1910, pero un trágico accidente en Nueva York fue el comienzo de todo. El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Su primer antecedente data de 1910, cuando en la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, celebrada en Copenhague, Dinamarca, con la asistencia de más de 100 mujeres procedentes de 17 países, se decidió proclamar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, Detrás de esta iniciativa estaban históricas defensoras de los derechos de las mujeres, como Clara Zetkin y Rosa Luxemburgo. No fijaron una fecha concreta, pero sí el mes de marzo. Si bien la celebración se fue ampliando progresivamente a más países,
La fecha fue cambiando de un día a otro según eventos puntuales de cada nación. ¿Cómo se llegó a esta fecha? Es un tema en sí mismo. En el camino sucedieron diferentes eventos que llevaron a las mujeres en su conjunto a elevar su reclamo en pos de lograr el empoderamiento y la igualdad de género. En Europa, como consecuencia de la decisión adoptada en Copenhague en 1910, Día Internacional de la Mujer, se celebró por primera vez el 19 de marzo de 1911 en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza, con reuniones a las que asistieron más de 1 millón de personas en las que se exigió para las mujeres el derecho de voto y ocupar cargos públicos, el derecho al trabajo, a la formación profesional y a la no discriminación laboral en Estados Unidos. El 8 de marzo de 1857, miles de trabajadoras textiles decidieron salir a las calles de Nueva York con el lema "Pan y rosas", para protestar por las míseras condiciones laborales y reivindicar un recorte del horario y el fin del trabajo infantil. Fue una de las primeras manifestaciones para luchar por sus derechos. Distintos movimientos, sucesos y movilizaciones se dieron a partir de ese periodo, que sirvió de referencia para fijar la fecha del Día Internacional de la Mujer en el 8 de marzo. Años más tarde, el 28 de febrero de 1909, en Nueva York y Chicago se realizó un acto que bautizaron con el nombre del Día de la Mujer, organizado por distintas mujeres socialistas como Corinne Broom y Gertrude Beslut-Hahn. 2 años después de ese evento y uno de las Conferencias Internacional de las Mujeres Socialistas celebrada en Copenhague, se produjo el incendio de la fábrica Triangle Square en Nueva York. Ese 25 de marzo de 1911 murieron 147 mujeres y otras 71 resultaron heridas. La gravedad del desastre hizo que se modificara la legislación laboral en Estados Unidos. Según el informe de los bomberos, una colilla de cigarrillo mal apagada y tirada en un tacho repleto de restos de tela que no se había vaciado en 2 meses, originó el incendio. Las trabajadoras y sus compañeros no pudieron escapar porque los responsables de la fábrica habían cerrado todas las puertas de escaleras y de salida. Reitero, habían cerrado todas las puertas de escalera y de salida, una práctica habitual entonces para evitar robos. Bueno, murieron calcinadas, una muerte horrible. Le habían cerrado las puertas, que era, dice acá, algo habitual para evitar que roben las cosas. Entonces, cuando estaban todas las puertas cerradas, cuando se iban a retirar las jóvenes, las mujeres del trabajo, la iban seguramente revisando, no sé si uno a uno o por lo menos controlando para que no roben algo. Y ahí se produjo el incendio y nadie sabe explicar por qué no fueron a abrir las puertas para que puedan escapar estas mujeres. En Rusia, después de la Revolución de Octubre, el 25 de octubre de 1917, la dirigente bolchevique Alexandra Kolyanta, que desde su nombramiento como comisaria del pueblo para la asistencia pública logró el voto para la mujer y que fuese legal el divorcio y el aborto, consiguió que el 8 de marzo se considerara fiesta oficial en la Unión Soviética, aunque laborable. Fiesta, pero laborable.
El 8 de mayo de 1965, por decreto del Soviet Supremo de la Unión Soviética, se declaró no laborable el Día Internacional de la Mujer. Esto fue recién en 1965. A partir de esa fecha, la conmemoración comenzó a celebrarse en otros muchos países. En China, desde 1922, y en España, por primera vez, en 1936. En 1975, la ONU celebró el Año Internacional de la Mujer. 2 años más tarde, en diciembre de 1977, la Asamblea General de la ONU invitó a todos los estados a que proclamasen, de acuerdo a sus tradiciones históricas, costumbres nacionales, un día del año como Día de las Naciones Unidas para los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. Finalmente, el 8 de marzo del 2011, la ONU fijó la fecha y se celebró el Día Internacional de la Mujer de las Naciones Unidas, que es la que ahora rige en todo el mundo. Según las palabras de la ONU, mujer, durante esa jornada, las mujeres de todos los continentes, a menudo separadas por fronteras nacionales, diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, económicas y políticas, pueden contemplar una tradición de no menos de 90 años de lucha en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo. El sentido de la fecha establecida por las Naciones Unidas en 1975 tiene que ver con una conmemoración y lucha y no con un festejo. Bueno, vemos que en nuestro país, en la Argentina, las mujeres tienen obviamente todos los derechos, pero continuamente son asesinadas. Por eso se estableció delito con cadena perpetua el femicidio, aquel que un hombre mata a una mujer. Eso es un femicidio y está penado con cadena perpetua. Pero reitero, un hombre a una mujer. Se considera que el hombre tiene obviamente mucho más fuerza que la mujer. La mujer es quizás más fuerte mentalmente y en algún otro sentido, pero el hombre es físicamente mucho más fuerte que la mujer. Por eso el delito de femicidio, cuando un hombre mata a una mujer. Y acá en Mercedes se dictaminó, se condenó a un hombre por femicidio que había matado a su mujer, creo que en el paraje por el Payubre, en algún lugar ahí, pero fue la primera condena por femicidio, fue acá en la ciudad de Mercedes. Siempre me dan informaciones. Me dijo alguien que el primer carrito de hamburguesa lo instaló Raúl Simón Rafula en la plaza de Mercedes, el primer carrito de hamburguesas. Y esto yo lo publiqué en mis páginas de Facebook. Y Chicha Margarita, sí, dice, me acuerdo. Y su mini mercado, La Vaquita. Daniel Miño, periodista, amigo, dice, después de ese carrito pasó a Queta Núñez. Yo pongo luego al Puma Rodríguez. Daniel Miño dice, cuando Queta viaja a Estados Unidos, año 83, OK Núñez queda con el carrito y se llamaba San Peperone. José Luis Garrido, de La Rosa,
dice, estaba frente a la casa de la familia de don Roberto Cairuz, por calle Sarmiento, lado izquierdo. Un carrito de hamburguesas. No sé si ha de ser esa o parecida a esa. Cristino Héctor Daino dice, yo esas cosas no las recuerdo. Quizás no nací todavía en ese año. Bueno, hace un chiste sobre sí mismo. Walter Arrieta, Belgrano y San Martín, donde estuvo Alfonsín, atendía el señor que pesa las frutas en el Lapacho, hoy local de Claro. Entonces en el local de Claro, dice, ahí sí estuvo Alfonsín cuando vino acá a Mercedes, y ahí atendía al señor, dice, que pesa las frutas en el supermercado del Lapacho. Ramón Elías, el rey del lomito frente a Farmacia Cairuz, cosa más rica te ofrecían, dice. Isabel Clavero, dice, agradece por la información. Entonces, esto estamos recordando lo que me informó alguien, que también vamos a, en algún momento, esa persona que me informó esto, ahora tiene 50 años, y me dijo que cuando tenía 7 años, vendía diarios para el señor Monzón, que el señor Monzón sacaba los diarios iba a buscar los diarios de la Santa Cecilia, donde el señor Moreno y su esposa vendían diarios, libros y demás. También me dicen que en la esquina de la Plaza 25 de Mayo estaba el kiosco de la señora Panoso. Daniel Miño, periodista, sí, un kiosco así bastante parecido a este, obviamente no es esto es solamente, lo estamos exhibiendo para que se tenga una idea, pero bastante parecido. Y el señor Daniel Miño dice, atendido por Leandro, en la guerra de Malvinas hacíamos colas para comprar los diarios Popular, Crónica y otros que llegaban a Mercedes un día después de la edición. Lucía Ganduglia dice, revistas compraba yo, había una linda variedad. Daniel José Ábalos, así era de la señora Panoso, entonces sí, y como dicen, lo atendía más que nada su hijo, pero la señora era la que estaba a cargo de ese kiosco, un gran kiosco, porque Leandro también iba a la escuela. Ahora voy a recordar al camión regador de las calles que no estaban asfaltadas. Servicio municipal del que muchos de ustedes seguramente se acordarán de haberlo visto todos los días cuando pasaban por nuestro pueblo, a veces hasta 2 veces por día, antes de convertirse en una gran ciudad como lo es hoy Mercedes, que con el crecimiento poblacional y estructural, este servicio de riego ya prácticamente pasó a ser parte de nuestra historia, porque casi ya no se lo ve más. Viejas costumbres que marcaron una época que muchas nuevas generaciones no han llegado a conocer, pero que existió actualmente todavía, existen en pequeños pueblos. Quiero decir que este camión regador era por una necesidad. La gente en nuestra ciudad, seguramente en otras también, se sentaba, y mucho, en las veredas a tomar mate, se reunían con los vecinos. Me acuerdo que mi abuela en la casa
de Plácido Martínez 721, enfrente estaban las señoras Inciarte y Geraber, quienes se cruzaban y ahí María, la señora que atendía a mi abuela, la doméstica, traía unos sillones, silla, ponía, ahí tomaban mate y seguramente comían algo, pero como la calle era de tierra, no es que pasaban muchísimos autos, pero pasaban autos, camiones, también carros, jardineras, a caballo, mucha gente a caballo, y todos levantaban un polvillo, un polvo. Y entonces, en algún momento pasaba el camión regador para aplacar un poco ese polvo. Y como dice acá, a veces hasta pasaba 2 veces, porque mucho de los soles, el clima, enseguida se secaba el agua que tiraba ese camión y entonces volvía el polvo. Pero esto era, reitero, por una necesidad. Ahora, con las calles de asfalto, asfaltada, ya no hace tanta falta el camión regador, salvo en aquellas calles que todavía no le han puesto nada de concreto. El camión regador era muy necesario, era también muy esperado por la gente, reitero, que se sentaban en las veredas a tomar mate, a conversar y demás. El camión entonces regador. Se está arreglando la cancha de paleta, algo que ahí tenemos la foto. Esta cancha obviamente tiene su historia. Un tornado volteó la pared de atrás. Los paletaris de entonces, y fue el señor Fagnani, quien tenía camiones entonces, trajo ladrillos, creo que del Chaco, que eran unos ladrillos especiales, y se le pudo levantarse otra vez la pared de atrás, la pared de rebote. Esta es una cancha que no es reglamentaria, porque para hacerlo, para hacer una cancha cerrada, debería, ahí donde está abierta, debería tener una pared y en algún lugar tiene, a lo largo de esa pared que le falta, tienen las canchas cerradas, unas rejas para sentarse y mirar a través de esa reja el partido. Y arriba tiene tribuna y tiene un techo. Obviamente esta cancha eso no lo tiene, por eso no es una cancha cerrada y que no se podían, por lo menos en aquel entonces, hacer ningún tipo de torneos provinciales por algún campeonato, sino quizás se hacían campeonatos que no tenían una validez. Y para hacer una cancha abierta debe tener la pared que está del lado derecho, tiene que estar en el lado izquierdo, y la pared de atrás no tiene que estar. Esto para hacer una cancha abierta. En La Paleta, los argentinos fuimos, seguramente que todavía somos, no sé, los mejores del mundo. Hemos tenido campeones mundiales, Santo Belluso, que yo lo conocí, Aaron Schetter, Santo Belluso era de Rosario, y en algún momento fue un deporte olímpico, pero no tenía la validez era un deporte olímpico pero secundario, y recuerdo que cuando el rey de España era uno de los, de entonces, era uno de los que asistían a los eventos, cuando jugaban a la paleta. Realmente fue un deporte que acá en Mercedes ha tenido
mucha difusión. Y yo quiero recordar a la segunda generación de paletaris a la cual pertenezco. Yo ya no juego más, pero jugué en muchos años. Quiero recordar a todos, no sé si me olvido de alguien, a los jugadores de ese grupo que han fallecido, casi todos prematuramente. Me refiero al señor Abel Lizarrague, padre, Pedro Simón, Mario Vallejos, Ton Díaz de Vivar, Carlos Medina, Negro Jáuregui, Jorge Bianchi, Tony Núñez, Manolo Rocha, Moses de la Rosa, Quique Sheridan, Mario Martegani, Armando Picardo, Ricardo el Gordo Zapata, Calalo Núñez, Lechun Ramos, Rafula Simón, Héctor Persíncula, Rubio Plazaola. Y tengo alguna duda sobre Abel Ruiz Díaz padre, si ha fallecido, y también Cristian Saladeño Osmatov, que dijeron que había fallecido. Y nuestro público, mucho público, pero los más asiduos, los que estaban junto a nosotros, era Manolo Otero, Carlos Martegani, Bulós, el canchero era Melena, y también su hijo Antoñito. Entonces, estos eran nuestros, los que estaban siempre con nosotros, allí en la cancha de Paleta. Después voy también a relatar cuando en las oportunidades que hicimos arreglar la cancha. Nosotros fuimos los primeros que hicimos pollo a la parrilla. Hicimos un baile de los ganaderos. Antes el baile de los ganaderos se hacía en el club social y también primero en el tenis, después en el club social. Después ya se fue a hacer allá en el predio de la sociedad rural. Pero nosotros fuimos los primeros que hicimos pollos asado. También voy a recordar cuando hubo un fallecido, un ahogado en el tenis, la única persona que se ahogó en el tenis, estando nosotros jugando. Me comentaron también que la letra del chamamé Adiós Ciudad de Mercedes la escribió un soldado que hizo el servicio militar en Mercedes, Corrientes, y que murió en Rosario. Su mamá encontró la letra en uno de los bolsillos de su hijo ya fallecido. Benjamín Godoy dice, qué emotiva canción, la verdad muy linda. Letra y llega a muchos corazones de los mercedeños dispersos por varios lugares, honor y gloria a ese soldado. Andrés Antonio Gauna, el doctor, dice, ese chamamé lo escribió Roberto Ferradas Campos, periodista formoseño, su hermano también periodista, fue uno de los inventores del premio Martín Fierro. Bueno, yo digo, Andrés, me comentaron que la madre del soldado se lo dio a Ferradas Campos. Tenemos que decir, y entre ellos Tunino Lugo, que siempre estuvo con la música, que una cosa es quién la inscribe, la nota a su nombre, y quién la escribe realmente. Quien la inscribe es una cosa, y quien la escribe es otra. Que han venido, y seguramente siguen viniendo, muchos músicos famosos,
del rubro, en este caso del rubro chamamé, acá a Corrientes, andan por ahí, por las estancias, por los bailes, por donde sea, y por ahí escucha o tienen alguna letra, alguien, por ahí hay alguien que tiene la letra de una canción, y bueno, y ellos se las compran o las llevan y las anotan obviamente a nombre de ellos. No quiere decir, no estoy diciendo que Ferradas Campo se haya apropiado de esto, pero estoy sí relatando lo que me comentaron. Y además, como dice acá, que fue la madre del soldado que le dio voluntariamente la letra. Recordamos que cuando estaban los regimientos acá en Mercedes, los soldados, la mayoría de los incorporados, venían fundamentalmente de la ciudad de Rosario, Santa Fe. Eran muchos de por ahí que venían a hacer el servicio militar. Algún día también vamos a conversar, a contar, a relatar sobre los regimientos que había en Mercedes, la cantidad de gente y el perjuicio que fue para Mercedes cuando lo cambiaron, cuando los retiraron, porque quedamos sin 1.000, 1.500 hombres menos de que consumían y demás acá en la ciudad de Mercedes. Entonces, reitero que me comentaron y también analizaron, me decían, lo voy a después a especificar mejor, que Adiós Ciudad de Mercedes, esta canción la escribió un soldado que hizo el servicio militar en Mercedes Corrientes y que murió en Rosario, y su mamá encontró en uno de los bolsillos de su hijo fallecido, que después se la dio entonces a este otro periodista. Entonces, para recordar esta canción, vamos a escuchar este chamamé, Adiós Ciudad de Mercedes. Nosotros que llevamos la boca florecida por decir cosas bellas y cantar al amor, nosotros que heredamos la voz enronquecida de los que ya cantaron con su fibra mejor. Venimos desde abajo, del fondo mismo de la vida, empujando este sueño viejo, macho y cantor, de pisar algún día la tierra prometida, donde tengamos casa, donde tengamos pan, donde tengamos música y sobre todo, amor. Perseguido por la suerte de mi destino implacable, hoy siento que al alejarme del pago de mis quereres, una tristeza me hiere muy hondo en el corazón, al decirte en mi canción, adiós ciudad de Mercedes. Me acuerdo de un Gamba Castillo cuando le hincaba el alcohol, su chamamé retobado, era un vino derramado sobre el sueño desvelado de su barrio Calderón. ¿Te acordás, negro morínigo, cuando te fui a preguntar qué era el chamamé? Y bailando, entre picado y amando me dijiste, lagrimeando, abrí mi pecho y mirá. Por eso si es que me muero, por favor entiérrenme en mi Mercedes Corrientes. Pido me bese la frente mi madre, la Virgen de la Merced. Allí resucitaré con Joaquín y con Mariano, con Caraícho Galeano. Les juro que volveré por correntinos, hermanos, por mercedeños, hermanos. Volveré en un chamamé. Ojalá pueda muy pronto de nuevo volverte a ver y para siempre tener la dicha de tus placeres. Pero si el destino quiere que sufras como varón, te digo de corazón, adiós ciudad de Mercedes. Dejo a mi madre en mi pueblo amado, cuánta tristeza tiene
a mi guaina bien payubrera, bien mercedeña, por mí llorando cuando me fui. Por eso yo te prometo, ciudad de Mercedes, volver a la tierra donde nací, con la promesa que te he dejado, allá en la tumba de Antonio Gil. Mi último pensamiento te dedico en la partida, con la queja más sentida que lanzar el alma puede. Adiós digo a tus mujeres y a tus recuerdos queridos, repitiendo entre suspiros. Adiós ciudad de Mercedes. Bueno, este chamamé entonces, tan lindo, tan emocionante, tan nostálgico, Adiós ciudad de Mercedes, que dicen algunos que lo escribió un soldado que hizo el servicio militar en Mercedes y que este joven entonces murió en Rosario y su mamá encontró la letra y se lo dio a este periodista, entonces Roberto Ferradas Campos, quien lo inscribió. Pero eso no lo podemos probar y son solo comentarios. El mástil. La plaza principal del pueblo, lugar de reunión y de conmemoración de los acontecimientos patrios, no tuvo un mástil de proporciones para la importancia de la misma. Al principio de la vida del pueblo, los actos patrios se realizaban en las escuelas, cuando se comienzan a realizarse luego en la plaza, se utilizaba un pequeño mástil. Con la llegada del ejército argentino, esto fue en el año 1938, vino de Goya el ejército, se produce un cambio en los festejos de las fechas fundacionales de nuestra nación. Los actos principales, los actos comienzan a realizarse en la plaza, con formaciones de los efectivos militares y escuelas, con la concurrencia de gran número de vecinos, y como los mismos se comienzan con el izamiento de la bandera nacional, no pasó desapercibida para un grupo de vecinos la falta de un mástil de proporciones adecuadas para izar la enseña patria. El acontecimiento que provocó esta inquietud fue la jura de la bandera del 19 de mayo de 1940, fecha en la cual por primera vez los efectivos militares incorporados ese año debían jurar la lealtad a la misma. Para ello se organizó un gran acto cívico-militar a realizarse en la plaza, comenzando con un desfile militar con las tropas que vinieron marchando por la calle San Martín y se situaron frente a la municipalidad. A los costados se situaron las escuelas locales y luego de una misa de campaña se procedió a jurar la bandera por los conscriptos y alumnos, terminando el año con el desfile militar acompañado por la banda militar del Grupo de Artillería a Caballo número 3. Este acto, y al no contar con un mástil que realce el acontecimiento, hizo que el día 19 de junio se convoque a una reunión en la Biblioteca Literaria Belgrano, con la finalidad de conformar una comisión pro mástil. La misma quedó constituida por Juan M. Bejarano como presidente, Telmo Facundo Díaz como secretario y Ovidio Galeano como tesorero.
integrando como vocales las autoridades de reparticiones públicas, escuelas, instituciones deportivas, de la prensa local y otros. El 20 de junio, fecha establecida para la inauguración, se debió postergar debido al mal tiempo de la jornada. Si bien el acto se realizó con la jura por parte de los conscriptos, hubo muy poca concurrencia de vecinos, siendo el día de la independencia, el 9 de julio, la nueva fecha para la inauguración del mismo. Ese día los actos comienzan a las 9:30 de la mañana con la bendición del mástil, realizado por el presbítero Asterio Acevedo, y a continuación el izamiento de la bandera por primera vez, la entonación del himno nacional y el oficio de la misa de campaña. Luego se dirigió a los presentes el escribano Ovidio Galeano en nombre de la comisión, agradeciendo la colaboración para construir el mástil y la importancia del mismo para el pueblo. Luego hace uso de la palabra el intendente Indalecio Bustenduy y el representante del Rotary Club, profesor Telmo Facundo Díaz. Para cerrar el acto se realizó el desfile militar acompañado por los escolares. De esta forma se concretó la erección del mástil construido con el aporte de los vecinos, y hasta nuestros días se encuentra en la plaza principal y es el lugar en donde comienzan todos los actos conmemorativos. El mástil central de la plaza, construido mediante una suscripción popular, para ello entonces se constituyó una comisión presidida por el escribano Ovidio Galeano, siendo inaugurado entonces el 21 de junio de 1941, siendo el intendente el interventor Indalecio Bustenduy. Bueno, ahí está el mástil en nuestra plaza principal, que como dice, todos los actos conmemorativos, fechas patrias, comienzan izando la bandera nacional en este mástil. Después, algunas veces, el acto se traslada a otras plazas, a otros lugares, pero comienza allí, donde está el mástil, allí entonces se levanta la enseña patria. Antes, cuando veníamos caminando todos los días, se levanta la enseña patria, la bandera nacional, en ese mástil. Tipo 8 de la mañana van gente de la municipalidad, 7, 8 de la mañana, y también antes se invitaba a instituciones públicas a que vayan a izar la bandera nacional. Bueno, todos los que veníamos o vienen caminando por la plaza, cuando se estaba izando la bandera, a través de un parlante se tocaba la música nacional, la gente no seguía caminando, sino se paraba en señal de respeto hasta que la enseña patria esté allá arriba en el mástil. Esta costumbre, muy buena costumbre, de respeto a nuestras instituciones, a nuestra historia, a nuestra bandera, a nuestros próceres, un poco se fue disminuyendo a través del tiempo. Muchas veces se está izando la bandera y a nadie le da, algunos por ahí posiblemente los que tienen más años se quedan, pero los que tienen menos años continúan su recorrido. La miseria. Leyenda criolla. Dicen que había un hombre que se llamaba Miseria y era herrero. Ya cansado de la pobreza porque no tenía que darle de comer a los hijos, resolvió entregarle el alma al diablo por 3 bolsas de plata. En el plazo de 1 año debía venir el diablo a llevarlo. Un día se le presentó un viejito andrajoso
en un caballo flaco y sin herradura. El herrero le dio hospedaje, la mujer lo remendó y lo lavó, y le colocaron herraduras al caballo. Cuando el viejito se quiso ir, le dijo al herrero: ¿con qué te pagaré el favor que me has hecho? No es nada. Bueno, te daré 3 dones, le dijo el viejo. El que se siente en esta silla no se levantará hasta que le ordenes. El que entre en la bolsa no saldrá sin que vos le ordenes. Y el que suba en esta planta de nogal no se bajará mientras vos no le ordenes. Se despidió el viejito y se fue. Este había sido Tata Dios. Cuando se cumplió el plazo, vino un diablo a llevarlo y el herrero le dijo: espere que termine de hacer una herradura. Siéntese a descansar en esa silla. Cuando terminó de hacer la herradura, le dijo al diablo: vamos. Y como el diablo no se podía levantar, se quedó sentado. Al rato le dijo el diablo al herrero que si lo dejaba levantar, le iba a perdonar la vida por 1 año más. El herrero le ordenó que se levante y el diablo se fue. Cuando se cumplió otro año, vinieron 3 diablos a llevarlo y el hombre le dijo: espere, que acabe de hacer esta herradura. Suban a comer nueces. Se subieron los diablos al nogal y no se podían bajar. Desesperados le dijeron al herrero que le iban a perdonar 1 año más de vida si los dejaba bajar. El herrero le ordenó a los diablos que se bajen y se fueron. Al año siguiente vinieron 50 diablos en mula a llevar al herrero, y este les dijo: tan poderosos no deben ser si tienen que venir tantos a llevarse a un pobre viejo. Voy a ir a ver si son capaces de entrar todos adentro de esta bolsa. Los diablos se metieron y el herrero lo agarró a palos. Los diablos le pidieron que los deje, que les iban a perdonar la vida, que le iban a perdonar la vida si lo sacaba de dentro de esa bolsa. El herrero así lo ordenó y los diablos se fueron. Cuando Miseria murió, Dios no lo recibió en el cielo, porque había vendido el alma al diablo. Bajó al purgatorio y tampoco lo recibieron. Entonces se fue al infierno con el palo. Salieron los diablos a recibirlo y lo vieron a don Miseria con el palo. Los diablos tomaron disparando y cerraron la puerta del infierno. Se volvió a Dios don Miseria y le dijo que los diablos no querían recibirlo. Entonces Dios lo mandó a que camine eternamente por el mundo, y es por eso que la miseria no se acaba. Visión sintética y adaptada de la leyenda incluida en el libro Don Segundo Sombra de Ricardo Giraldes. Bueno, estamos ya finalizando este programa. Ahora vamos a tocar el tema que en Mercedes Corrientes, años atrás, cayó un meteorito muy cerca del ejido urbano. Olga Ruiz Díaz dijo: ¿por la zona del INTA o Molino Alas? Preguntó. Jorge Ábalos: ¿dónde cayó y en qué año aproximadamente? Nati Álvarez: ¿hay fotomaterial visual de ello? Pregunta. Francisco Rafael: yo digo, algo debe haber. Yo por ahí en un periódico mío algo tengo. Después en algún otro programa lo voy a traer, si lo encuentro. Juanita Castillo: qué lindo sería que nos da más información, foto y más. Obviamente no tengo del meteorito la foto porque pasó detrás del Parque Mitre, detrás de la estación,
era como una bola de fuego y cayó en un campo muy cerca, antes del Molino Alas, y el dueño del campo no quiso que se haga ni una nota, que se saquen fotos ni demás, porque temía que le confisquen el campo, que eso podría ser de interés para la NASA, y así como antes, no sé ahora, los dueños de los campos, cuando hubo acá, vino YPF a perforar para ver si había petróleo en esta zona, no querían saber nada que haya petróleo en el campo, porque si no el gobierno se iba a quedar con el campo, porque todo lo que está bajo tierra, en el subsuelo, es del gobierno y solamente es del dueño del campo, del propietario, la superficie. Bueno, entonces negó él que esté ese meteorito en su campo. En ese entonces, ahora creo que no va a tener, no sé, problema en decir que sí, y que se podría hacer incluso una ruta turística, así como se va a la Piedra de Itapucú y demás, se va a donde está el meteorito, se podría hacer, pero no sé, eso todo depende del dueño del campo. También dice, no entiendo, ¿el meteorito está en un campo muy cerca de Mercedes?, pregunta alguien. Es un chiste, dicen. Cristina Cordaino, nunca escuché ningún tipo de comentarios al respecto. Primera vez que leo con asombro, ¿será cierto? Hay muchos ponen en duda esto. Ahí está el meteorito. Alicia Lescano, buena información, voy a averiguar. Y yo le pongo que tuvo una amplia repercusión, se vio una luz muy fuerte, que pasó por el Parque Mitre, por la estación de trenes, cayó en un campo, como lo dije en reiteradas oportunidades, muy cerca de Mercedes, donde está enterrado. Nunca, no sé por qué tantas dudas. Y a veces hay un poco de incredulidad, dice alguien. Si el dueño del campo entonces quisiera, se podría incluir en un paseo turístico, digo yo. Bueno, esto estamos ya finalizando el programa. Entonces, esto del meteorito, como dije, quedó un poco... había mucha gente que quedó incrédula. El meteorito no son marcianos, el meteorito nada más que cae, y han caído muchos en todos los lugares del mundo y obviamente en el país. Entonces vamos a ir ahora, ya finalizando el programa, a un chamamé, conjunto Pena y Olvido, por Mario Bofill y sus hijos Chingolí y Alfredo. Conjunto Pena y Olvido. Hace un buen tiempo su linda Huayna buscó trabajo. Escribió diciendo que es buena gente donde quedó, pero tanta ausencia se hizo presagio y vino a buscarla. Ojeó una carta y golpeó una puerta en el Tambapuá. Aquí ya no vive, sacó una casita en un barrio nuevo. Se juntó con un joven que los domingos solían bailar. Él pidió disculpas, sacó un boleto y de vuelta al pueblo se bajó en silencio y a nadie dijo de su dolor. Y se quedó con sus amigos chamameceros, quebrando arriba su voz como un lamento del corazón. Formó un conjunto que lleva el nombre
pena y olvido. Anima bailes y es conocido en la región. Pasaron años, la cal vestía al pueblo de blanco, el paisanaje con un perfume de enamorar. Él estaba actuando cuando de pronto lo avistó ella. Se olvidó la letra y salió del pozo en un chapucay y se quedó con sus amigos chamameceros, quebrando arriba su voz como un lamento del corazón. Y se lo ve en la penumbra de un rancho viejo, pena y olvido ensayar toda su pena de amor. Esto ha sido todo para este programa, si el destino así lo permite. El próximo martes, a partir de la hora 21, estaremos nuevamente en este canal con un programa de similares características, recordando que mañana miércoles, a partir de la hora 14, una vez finalizado el informativo de este canal, este programa va a ser reiterado y lo vamos a cargar en YouTube. Tengan ustedes muy buenas noches y muchas gracias.